Escrito de Frank D. Cotter, La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Epílogo. El momento decisivo llegó en enero de 1962, cuando 7.000 cuadros del partido, procedentes de todas las partes del país, asistieron a la reunión de trabajo más concurrida que se hubiera visto jamás en el gigantesco y moderno edificio del Gran Salón del Pueblo de Beijing. Liu Shaoqi, jefe de Estado, presentó el informe oficial ante una nutrida audiencia. Habló durante 3 horas sin parar, pero no sin interrupciones. No se enfrentó directamente a Mao, habría sido impensable. Pero sí repitió en público lo mismo que medio año antes había dicho a puerta cerrada frente a un pequeño grupo de altos dirigentes. Explicó que en Hunan los campesinos pensaban que las dificultades se debían en un 30% a las calamidades naturales y en un 70% a desastres provocados por el ser humano. El propio uso del término chino que designó los desastres provocados por el ser humano, Renhou, cayó como una bomba y suscitó gritos ahogados entre el público. Cuando Liu rechazó la expresión 9 dedos a 1, la favorita de Mao para recalcar que los triunfos superaban a los fracasos, la tensión se hizo palpable. Por lo general nuestros éxitos han sido primarios, los fracasos y errores han sido secundarios, se hallan en una segunda posición. Me pregunto si se podría decir que la proporción entre éxitos y fracasos han sido de 7 a 3, si bien todas las regiones son distintas. No podemos decir que en todos los sitios 9 dedos se opongan a 1. Son muy pocas las regiones en las que los errores sean iguales a 1 dedo y los éxitos a 9 dedos. Mao interrumpió a Liu, visiblemente molesto. En absoluto, son muy pocas las regiones. Por ejemplo, la producción ha decrecido tan solo en un 20% de las regiones de Hebei y el 30% de las regiones de Jiangsu han incrementado la producción un año tras otro. Pero Liu no se dejó intimidar y prosiguió. En general, no podemos decir que se trate de un solo dedo, sino más bien de 3, y en algunos lugares son todavía más, por ejemplo, en la región de Xiyang, en Henan, o en la región de Tianshui, en Gansu. ¿Y quién era el responsable del desastre? Liu culpó sin tapujos a los máximos dirigentes. En un intento por apaciguar al presidente, Liu defendió la línea general del partido y propuso el juicio definitivo sobre las comunas para 5, quizá incluso 10 años más tarde. Pero Mao se enfureció igualmente, le explicó a su médico. Habla de desastres naturales por contraposición con desastres causados por el hombre. Esta manera de hablar es un desastre en sí misma. Lin Biao, el general que había acudido en defensa del presidente en el pleno de 1959 en Lushan, elogió nuevamente el gran salto adelante y lo celebró como un éxito sin precedentes en comparación con cualquier otro periodo de la historia del país. Explicaba con arrobo. Los pensamientos del presidente Mao siempre son correctos. La superioridad del presidente Mao tiene muchos aspectos, no solamente uno, y sé por experiencia que la cualidad más destacada del presidente Mao es su realismo. Lo que dice es mucho más realista que lo que dicen los demás. Nunca se aleja de lo correcto, jamás pierde contacto con la realidad. Tengo la arraigada convicción de que, cuando hemos hecho las cosas bien, ha sido precisamente porque hemos aplicado el pensamiento del presidente Mao y no le hemos puesto trabas. Cada vez que las ideas del presidente Mao no se presentaban suficientemente o se les ponía trabas, ha habido problemas. Eso es lo que, en esencia, demuestra la historia de nuestro partido a lo largo de las últimas décadas. Zhou Enlai hizo lo que mejor se le daba. Para salvar a Mao, cargó con buena parte de las culpas por lo que había ido mal, asumió responsabilidades personales por las requisas de grano excesivas, por las cifras de producción hinchadas, por el saqueo de cereales en las provincias y las crecientes exportaciones de alimentos. La equivocación ha sido mía, declaró, y a continuación afirmó que los fallos y errores de los últimos años han tenido lugar precisamente cuando contravenimos la línea general y las preciosas instrucciones del presidente Mao.
trató de construir un puente sobre la cima que se había abierto entre Mao y Liu, pero no lo consiguió. Jamás sabremos cuál fue el momento en el que Mao decidió librarse de Liu y poner en marcha una revolución cultural que destruiría las vidas de todos los que se le habían opuesto durante el gran salto adelante, pero no sería nada sorprendente que hubiera empezado a planear la eliminación de aquel rival cada vez más peligroso cuando se dio cuenta de que todo su legado, así como su lugar en la historia, corrían peligro. Tal vez en el momento decisivo tuviera lugar una tarde de verano de julio de 1962. Mao flotaba en su piscina. Liu lo había llamado a Beijing con urgencia y el presidente estaba de mal humor. El hijo de Liu recuerda que su padre acudió a toda prisa a hablar con el presidente, que le había llamado para que le explicara el porqué de tanta premura. Liu empezó por informarle de que Chen Yu y Tian Yangyi, dos de los críticos más francos del gran salto adelante, querían presentarle formalmente sus puntos de vista sobre la distribución de tierras. Mao no tardó en estallar en un torrente de invectivas, pero Liu no desistía. Le explicó precipitadamente: son muchas las personas que han muerto de hambre. Y luego farfulló: la historia nos va a juzgar a ti y a mí, incluso el canibalismo quedará en los libros. Mao tuvo un monumental ataque de cólera. Las 3 banderas rojas han sido abatidas y ahora se vuelven a dividir la tierra, gritó. ¿Y tú? ¿Qué has hecho para impedirlo? ¿Qué sucederá cuando yo me muera? Ambos se calmaron al cabo de poco rato, y Mao estuvo de acuerdo en que la política de ajustes económicos tenía que proseguir. Sin embargo, el presidente estaba convencido de haber encontrado a su Khrushchev, el siervo que había denunciado a su amo Stalin. Llegó a la conclusión de que Liu sería el hombre que pronunciaría un discurso secreto para denunciar todos sus crímenes. Mao se tomó su tiempo, pero había empezado ya la callada labor que culminaría en el lanzamiento de una revolución cultural que iba a desgarrar al partido y al país entero.